Una buena tarde. Damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad aprendizaje número 3 dentro del curso de análisis exploratorio de datos utilizando Python. En el momento no se encuentra ningún aprendiz presente, pero de todas maneras recordemos que queda la grabación para que ésta pueda ser accedida en cualquier momento por los aprendices que no pudieron asistir y por todos los que deseen, digamos, conocer el contenido de la reunión. Paso a recordar mi nombre, José Elías Rojas Castillo, ingeniero de sistemas. Además de ingeniero, pues tengo posgrados en pedagogía, gerencia de proyectos, seguridad de la información, certificaciones en Microsoft, Cisco, Google, soy auditor de sistemas, etcétera. Como medios de comunicación estaremos utilizando lo que son los que están disponibles en el LSM, en el LMS, como lo son las sesiones en línea, los foros, el chat, la mensajería y el correo electrónico. Mi correo es el que aparece ahí en la presentación. Y las sesiones en línea las estamos realizando los días lunes en este horario de 14:30. Para el día de hoy, luego del saludo y la presentación del contenido, vamos a hacer una reflexión, o les voy a presentar una reflexión. A continuación pasaremos a las actividades de aprendizaje, donde se estará realizando una retroalimentación a la actividad de aprendizaje número 2, la descripción y detalle de la actividad de aprendizaje número 3, un espacio de conceptualización, la respuesta a las preguntas que surjan y el cierre de la sesión en línea. Pasamos ahora a la reflexión, ya la voy a compartir. La reflexión, por aquí la tenemos. A ver dónde está, es esto. Compartimos el sonido. Esperamos que se visualice, ya la están visualizando. Y la iniciamos. Sonido.
Esta era la reflexión para la tarde de hoy. El objetivo de estas reflexiones es el de motivar, crear un contexto y facilitar, digamos, los procesos de aprendizaje a través de la sensibilización. Continuando entonces, vamos ahora para lo que es la presentación del programa desde la recordación de la competencia. La competencia propone sistematizar datos masivos de acuerdo con los métodos de analítica y herramientas tecnológicas. Como actividades de aprendizaje, nos vamos a hacer una retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 2. La actividad de aprendizaje número 2 tiene por título Entender los conceptos básicos de la estadística. Estaba programada para desarrollarse entre los días 26 de julio y 31. Como resultado de aprendizaje asociado a esta actividad tenemos el siguiente: definir el objetivo del análisis a partir del planteamiento de preguntas que permitan conocer los datos recopilados. La actividad está compuesta por los siguientes elementos. Tenemos la guía de aprendizaje. Ya en todas las sesiones hemos dicho cuál es la importancia que reviste este documento. Y es el de que contiene toda la información relacionada con el desarrollo de la actividad. Por eso, desde mi punto de vista, es el primer documento que debe conocer cada uno de los aprendices al momento de iniciar el desarrollo de una actividad, dado que allí se encuentra la descripción completa, a partir de cuáles son los materiales referenciados para el estudio de la temática, la descripción de la actividad, la forma de construcción de la evidencia, la forma de presentación de la evidencia, que son aspectos que son tenidos en cuenta, digamos, en la misma evidencia. Entonces, por eso se debe conocer desde el inicio. Después de la guía de aprendizaje está el componente formativo, que no es más que el conjunto de temáticas relacionadas con el desarrollo de la actividad. Luego viene la sesión en línea asociada, es un espacio en el cual se interactúa en tiempo real entre los actores, entendidos los actores como los aprendices y el instructor que se encuentran en el curso. Como evidencias entregables para esa actividad de aprendizaje, tenemos una que se llama actividad de aprendizaje 2. Evidencia 1 es un cuestionario acerca de los elementos básicos de la estadística y el proceso de la preparación de datos. Recordemos que todas las evidencias tienen asociado un instrumento de evaluación. Como esto es una prueba de conocimiento, aquí vamos a hacer la ampliación de la misma. Dice que se espera que respondan las preguntas formuladas, dado que la evaluación tiene como fin valorar el conocimiento que se tiene respecto a los elementos de la estadística, el proceso de la preparación de los datos y las técnicas a emplear para la normalización, conceptos que resultan fundamentales para el óptimo desarrollo del análisis de datos. El instrumento de evaluación asociado, pues no lo comparto porque ya está aplicado. Como las evaluaciones son de calificación automática, pues esta está basada en el instrumento de evaluación y simplemente se presenta el resultado. Recuerden que para el desarrollo de la evaluación se tienen disponibles 3 intentos. Si no lo logran, digamos, aprobar en el primero o en el segundo, o en el tercero, pues me solicitan, yo les habilito intentos adicionales. La guía de aprendizaje no la voy a mostrar, ya dijimos cuál era la importancia que reviste y si es responsabilidad de cada uno de los participantes
acceder a al LMS, descargar la guía y conocerla de manera detallada. Como recursos y herramientas para el desarrollo de esta actividad aparecen los ya mencionados, la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación, el componente formativo, el LS Sayuna y cualquier ayuda que ustedes requieran externa. Entonces, yo sé que se recurre mucho al uso de Internet a través de los navegadores para consultar información. Lo pueden hacer tranquilamente. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje número 3. Esta actividad de aprendizaje tiene por título Implementar las herramientas y librerías necesarias para el análisis de datos. Está programada para desarrollarse entre los días 1 y 11 de agosto. Como resultado de aprendizaje asociado, se propone organizar, preparar y visualizar datos que den respuesta a las preguntas definidas para el análisis. Esas preguntas que se definen para el análisis no es más o no son más que las hipótesis que se proponen o las preguntas que se formulan a partir del inicio de un estudio. La actividad de aprendizaje está compuesta por la guía de aprendizaje, el componente formativo, la sesión en línea, tiene una evidencia entregable. No, en este caso son 3 evidencias entregables. La primera de ellas, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, propone la construcción de un video. Este video donde ustedes den cuenta del funcionamiento de Python para la manipulación y visualización de la información. Tiene asociado un instrumento de evaluación. Luego viene la actividad de aprendizaje 3, evidencia 2. Se propone la construcción de un informe técnico acerca de la identificación de las variables y los componentes estadísticos. También tiene asociado su instrumento de evaluación. Como actividad de aprendizaje número 3, evidencia 3, se propone la elaboración de una presentación acerca de los tipos de gráficos y su función en el análisis de datos. Tiene asociado el instrumento de evaluación respectivo. Vamos a la ampliación de estas evidencias. Tenemos de que la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, el video acerca del funcionamiento de Python para la manipulación y visualización de la información. Entonces, ¿qué debe contener este video? Este video debe contener la presentación del aprendiz, o sea, que se identifique, darse cuenta quién es el que está realizando el video, hablar de los requerimientos mínimos que tiene el sistema para la instalación de Python. También la descripción del paso a paso para desplegar el entorno de trabajo. Luego la instalación y funcionamiento de las herramientas Anaconda y JupyterLab, que son las herramientas que se van a utilizar para la manipulación de los datos. También la instalación de las librerías referidas en el componente formativo, la forma de leer un conjunto de datos. Todo esto debe estar evidenciado en el video. Luego viene la selección de una pregunta objetivo o de una hipótesis. Al momento de seleccionar cuál es la temática que se propone realizar a partir de los datos, en este caso para el desarrollo del video pueden utilizar la información y los ejemplos que aparecen en el componente formativo. Entonces no es sino seguir la secuencia. Y sobre ello, sobre la temática de los datos, establecer una pregunta inicial o una hipótesis. Evidenciar la manipulación de las filas, las columnas, datos nulos y datos duplicados. También la identificación de las categorías de las columnas. La realización de cálculos básicos utilizando las variables incluidas en el conjunto de datos. Visualización del contenido de los encabezados y de las variables. Ordenamiento y agrupación de los datos. Reporte estadístico del conjunto de datos. Selección y presentación de un gráfico. Veamos qué más tenemos. No, hasta ahí. Todos esos son el conjunto de requerimientos que deben tener en cuenta a la hora de construir el video. Esta información está más amplia
y más detallada en la guía de aprendizaje. Como no hay preguntas, continuamos con la actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, dado que no hay aprendices. Se propone la construcción de un informe estadístico, un informe técnico. Este informe parte de la identificación de variables y de los componentes estadísticos correspondientes al caso de estudio. Cuando hacemos referencia al caso de estudio, estamos hablando de un problema que se propone de la temática. Entonces, ustedes deben ir al anexo, conocer el caso de estudio y a partir de allí realizar todos los procedimientos establecidos en la guía. Yo aquí presento un resumen de los mismos. Tenemos, bueno, pide que se debe tener configurado correctamente el entorno de desarrollo, desplegar el dataset propuesto para el caso de estudio, solucionar todos los procedimientos del caso de estudio, copiar y pegar cada segmento de código en la solución, realizar la toma de pantallas con el resultado de ejecutar cada procedimiento. Dice además, enseguida me devuelvo para hacer la presentación del caso de estudio. Dice además que el informe debe evidenciar todo el paso a paso del desarrollo del caso de estudio a través del código fuente copiado y pegado, la toma de pantalla de la ejecución de cada trozo de código o de cada procedimiento aplicado en la solución. Ese informe debe tener una presentación, o sea, en su presentación formal debe tener la portada, una introducción, conclusiones, el enunciado del caso de estudio, el conjunto de datos descargado y las librerías utilizadas para el desarrollo del mismo, una pregunta objetivo o hipótesis acerca de la temática que se vaya a desarrollar y las correspondientes evidencias. Todo eso debe aparecer en el informe. A continuación, vamos a hacer un repaso por el caso de estudio. En un segundo ya lo comparto. Materiales, anexos. Abramos este caso de estudio que no lo tenía listo. Entonces ya lo voy a compartir. Ya va a aparecer en pantalla. Ahí tenemos el anexo. Ese anexo aparece allá en el material del curso. Y vamos a empezar a hacer una descripción del mismo. Dice, estudio de caso, análisis exploratorio de datos. La empresa AIA Limitada empieza un proceso de implementación del Machine Learning y usted ha sido designado para una de las tareas más importantes dentro del proyecto, el cual consiste en realizar un análisis exploratorio de datos y documentar los resultados encontrados, generando un informe que involucre los procedimientos y los resultados. El archivo que se analiza corresponde a los precios de las viviendas y locales para la venta y la colección de datos cuenta con variables que se ven involucradas en este valor. Dice que la información se encuentra en el siguiente enlace. Entonces, accediendo a este enlace, pueden dirigirse al sitio donde se encuentra el dataset. En otras palabras, el conjunto de datos, el cual debe descargar e importar con la herramienta Anaconda. El archivo lo puede exportar en formato CBS. Entonces, la descarga del archivo se describe en la siguiente imagen. Entonces, aquí tenemos una imagen donde nos muestra la ubicación de ese conjunto de datos. Vamos a ampliarlo un poquitico más. Ahí la tenemos. Dice que estamos en una página del gobierno, o.co, datos abiertos, se llama así. Y entonces nos va mostrando dónde ubicar ese conjunto de datos. Dice que, o sea, cuando estamos ahí, selecciona, o sea, antes de esta interfaz aparece el enlace, clic uno en el enlace para que se dé la descarga, se abre esta pantalla. Entonces vienen a donde dice exportar
nos permite seleccionar el formato, lo vamos a hacer en CBS, y luego aplicamos clic en el botón descargar. Y de esta manera se descarga ese conjunto de datos en su equipo local. Si de pronto alguien en el momento de hacerlo presenta problemas, recuerden que me lo hacen saber a través del foro de dudas e inquietudes y yo les colaboro de todas maneras. Dice que también puede encontrar el archivo en los anexos del curso. En este momento no está, pero en vista de ese anuncio lo voy a anexar ahora más tarde cuando termine la reunión. El informe debe dar cuenta de lo siguiente. Aparece el orden de tareas o de procedimientos que deben realizar frente al desarrollo de la actividad para la construcción de la evidencia. Tenemos primero procedimiento para la importación del archivo en formato CBS. O sea, lo que ustedes hagan al momento de descargar el archivo lo deben capturar con pantallazos e incluirlo en el informe. Luego pide que se plantee una pregunta objetivo a partir de la temática. Ya dijimos que la temática por ahí arriba corresponde al precio de venta de los inmuebles de propiedad raíz. Entonces dice por aquí, el archivo se analiza que corresponde a los precios de las viviendas o inmuebles y locales para la venta y la colección de datos cuenta con variables. Entonces, a partir de ello, ustedes van a formular su pregunta orientadora o hipótesis. Luego viene, como tercero, identificar el total de registros que hay en el conjunto de datos. A continuación, el total de columnas. Luego, el detallado de cada columna. A medida que ustedes vayan ejecutando cada uno de estos procedimientos, deben ir realizando la respectiva toma de pantalla y la captura de ese código fuente que ustedes escriben para lograr el desarrollo de cada una de las tareas. Después viene identificar cuáles de las columnas son categorías y cuáles son numéricas. Cuáles son categóricas y cuáles son numéricas. Categóricas serían las que su información es tipo, digamos, no es numérico, es alfanumérico o es alfabético. Se propone que identifique las en qué columnas existen valores nulos, identifique si existen registros duplicados, realice un reporte estadístico de los datos numéricos. Entre este reporte estadístico debe darse cuenta de conocer la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, los cuartiles, entre otros que se consideren. Además, se pide identificar las columnas con valores erróneos. De pronto esto debe ser antes de realizar el cálculo. Utilizar gráficos para identificar valores atípicos. Realizar un histograma de frecuencias. Esa es una de las gráficas que deben implementar. Use la herramienta para gráficos para determinar la corrección entre variables. Realice y explique la eliminación de datos nulos y datos duplicados. Agrupe las columnas que considera que pueden generar información importante. Crear nuevas columnas a partir de las existentes. Identifique qué columnas no aportan información de acuerdo con la pregunta o la pregunta objetivo que se formuló al inicio. Realice conclusiones sobre las variables que considere que tienen mayor relevancia con el caso de estudio que se está analizando. Y dejar documentado, usando gráficos y capturas de pantalla, todo el proceso realizado, como lo describimos en la presentación que estábamos realizando. Para documentar el informe, realice una captura de pantalla del paso a paso de cada procedimiento donde se visualice la fecha y hora del sistema. Y recuerden que además se debe copiar y pegar el trozo de código fuente que ustedes generan en Python para la ejecución de cada una de las tareas. Esta es la presentación del caso de estudio. Regreso de nuevo a la presentación de la temática de hoy. Ahí ya la tenemos nuevamente. Ahí se me fue. Dando continuidad.
porque se me pasó una diapositiva. Ah, no, íbamos ahí. Ahora sí, vamos a hablar de la actividad de aprendizaje 3, evidencia 3, la construcción de una o la elaboración de una presentación. Está relacionada con el tipo de gráficos y la función que desarrolla cada uno de los gráficos en Python frente a lo que es el análisis de datos. Entonces, para ello se propone que se tenga en cuenta los siguientes aspectos o los siguientes procedimientos. Primero, instalación de las librerías que tienen relación o que tienen que ver con la implementación de gráficos en la herramienta Python a través de Anaconda o JupyterLab. A continuación, código fuente generado para cada una de las gráficas. Ese código que se genera o que se escribe y que produce una gráfica, entonces debe de copiarse y pegarse ahí en la presentación. Toma de pantalla de las imágenes generadas en la herramienta Anaconda y JupyterLab con el propósito de haber ejecutado ese código fuente correspondiente a cada una de esas gráficas. Explicación del uso de cada gráfica, o sea, para qué sirve, y el significado de los resultados que arrojan las gráficas. Hasta ahí, entonces, la descripción de las 3 evidencias. Vamos a mirar ahora los instrumentos de evaluación respectivos y correspondientes a estas evidencias que se deben construir. Entonces, ya lo vamos a compartir. Por aquí tenemos el instrumento de evaluación de la 3. Vamos a abrir la 2 y la 1. Y ya lo vamos a compartir. Tenemos el 1. Ya lo voy a poner en pantalla. Ahí lo acabo de publicar. Veamos si sí es el que corresponde. Sí, tenemos el 1 en pantalla. Entonces vamos a hacerle un recorrido. Dice que tiene el título de lista de chequeo. A continuación aparecen los datos generales de la presentación del curso, como lo son el nombre del curso, análisis exploratorio de datos. Luego nos vamos al resultado de aprendizaje, organizar, preparar y visualizar datos que den respuesta a las preguntas definidas para el análisis. Actividad de aprendizaje, implementar las herramientas y librerías necesarias para el análisis de datos. Luego viene la evidencia, dice que es un video. Este es el instrumento que corresponde a la construcción de ese video, donde habla de la descripción del funcionamiento de la herramienta Python para la manipulación y visualización de la información. Actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Aparece la lista de criterios de evaluación. Aquí nos vamos para el tercer criterio de evaluación. Aparecen todos los del curso, pero nos vamos a remitir solamente a los correspondientes a la evidencia, que sería el tercero. Lo voy a seleccionar. Tercero, cuarto, genera modelos de análisis de acuerdo a la técnica utilizada. Y hasta ahí. Dice el tercero, prepara el dataset o base de datos a ser analizada de acuerdo con la estructura de datos. Ustedes no necesitan prepararlo. Ustedes van a descargarlo de donde les mostré, que corresponde al anexo. Cuarto, determina las variables objeto de análisis según el planteamiento de preguntas. Entonces, como ustedes formulan una pregunta, luego de ello y mirando el conjunto de datos, conociendo su contenido, van a determinar cuáles son esas variables que son determinantes en la fijación de los precios de los arriendos. Quinto, selecciona una técnica de modelado de acuerdo con los requerimientos seleccionados. Sexto, genera el modelo de análisis de acuerdo con la técnica modelada utilizada. Aquí, cuando hablamos de la técnica, estamos hablando de la metodología ABSUM-DM, que consiste en la aplicación y ejecución de esas tareas que están descritas allá en el anexo que corresponde al caso de estudio. Entonces,
o que están descritas en la guía de aprendizaje. Ellas corresponden a la aplicación de la técnica como tal. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, dice que prepara la infraestructura tecnológica a ser utilizada en el modelo propuesto de acuerdo con las herramientas para el análisis y visualización de datos. Cuando habla de que se prepara la infraestructura, es la herramienta como tal, o sea, la herramienta Python, el lenguaje de programación Python, a través de las interfaces de Anaconda y JupyterLab, con el conjunto de datos que se va a descargar para poder realizar los análisis. Entonces, todo eso sería la infraestructura correspondiente. Esos serían los criterios de evaluación. Y a continuación aparecen los indicadores de logro a razón de 5 columnas. Tenemos la primera de ellas, nos muestra el consecutivo, luego aparece el indicador de logro correspondiente, voy a ver cuántos son 10 indicadores de logro. A continuación, 2 columnas de cumplimiento, cumple o no cumple. Es para valorar si la evidencia cumple cada uno de los indicadores de logro. Y en la quinta columna aparece un porcentaje asociado a cada indicador de logro. Luego llegan y de acuerdo a la valoración que se realice con la evidencia, se suman los porcentajes que correspondan a la columna de cumplimiento. Se coloca por aquí, si nos da 70 o más, quiere decir que esa evidencia se aprueba. Si nos da menos de 70, quiere decir que la evidencia no se aprueba. Y de los indicadores de logro cuyo cumplimiento no se dé, como aparecen en la columna, las X aparecen en la columna de no cumplimiento, de ellos, aquí en la parte de observaciones, yo hago una descripción de los ítems que no se tuvieron en cuenta o que no se cumplieron o que no fueron encontrados en la evidencia, con el objetivo de que cada uno de ustedes ingrese, revise, realice los ajustes requeridos y vuelva a publicar la evidencia. Y finalmente por aquí se coloca el juicio de valor de la evidencia, aprueba o no aprueba. Si tienen una A de aprobado, quiere decir que ya puede continuar. Si tienen una D de no aprobado, quiere decir que para poderlo aprobar deben retomar la evidencia, realizar los ajustes respectivos y volver a publicarlo. Veamos cuáles son esos indicadores. Tenemos aquí, primero, realiza un video evidenciando la instalación correctamente de la herramienta Python para empezar con el análisis de datos. Se va colocando la X. Segundo, evidencia la instalación de las librerías necesarias para la manipulación de datos. Tercero, evidencia la lectura de datos de manera adecuada. Cuarto, evidencia la realización de los cálculos básicos, seleccionando alguna de las variables de la colección de datos. Quinto, evidencia la instalación de las librerías para el uso de gráficos. Yo pienso que cuando realicen la instalación de las librerías, pues lo pueden hacer todas de una vez. Sexto, selecciona un gráfico de acuerdo con los datos y las variables seleccionadas. Séptimo, se eliminan los datos que son nulos, que aparezcan en el conjunto, si los hay. Octavo, realiza pero a ver, dice ahí si los hay. Quiere decir que ustedes de todas maneras aplican el procedimiento y el resultado es que nos va a informar si encontró datos nulos o no. Si los encuentra, los elimina. Si no los encontró, pues se da continuidad. Octavo, realiza la ordenación y agrupamiento de los datos. Noveno, cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega del video. Y décimo, la entrega del video se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Para publicar esta evidencia de video, ustedes pueden en el espacio del LMS subir el video, o hay ocasiones que los videos son muy pesados o les dificulta subirlo. Entonces allí van a publicar el enlace del video. Y ese video debe estar publicado en internet, en algún espacio o en alguna red social, por ejemplo YouTube, de modo que uno pueda acceder directamente a él. Por favor, recuerden, cuando lo publiquen en un sitio donde no pida, digamos, credenciales de acceso, o sea, usuario y contraseña, sino que sea publicado públicamente para que cualquier persona, en este caso yo, pueda acceder a y visualizar su contenido.
Esto en lo correspondiente a la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Voy a pasar ahora al instrumento de evaluación correspondiente a la segunda evidencia. Ahí la tenemos en pantalla. Es un documento similar, tiene exactamente el mismo encabezado, entonces no me voy a detener en esos aspectos. Me voy a ir directamente a lo que es la lista de chequeo. Esta lista de chequeo tiene también 10 indicadores de logro. Vamos a repasarlos. Lo importante de conocer los indicadores de logro es que ustedes tengan en cuenta esa información al momento de construir la evidencia, para que después no realicen unos procedimientos y se den cuenta de que les quedó faltando algo y se tengan que devolver. No, es mejor de una vez conocer primero los indicadores de logro, tenerlos a la mano y en el momento de construir la evidencia ir verificando y que se cumplan. Primero, detalla los diferentes pasos que va a realizar para la manipulación de datos. Segundo, realiza la lectura de datos correctamente. Algunos son similares a los de la evidencia anterior. La diferencia se establece en que la evidencia del video la pueden realizar con la información que aparece en el material de estudio, mientras que el informe, la segunda evidencia, la deben construir con base en la información entregada en el anexo. Segundo, realiza la lectura de datos correctamente. Tercero, ordena y agrupa los datos dependiendo del estudio a realizar. Cuarto, realiza diversos análisis aplicando estadística. Quinto, elimina datos que pueden inferir o interferir con los resultados. Sexto, cada paso que realiza es documentado mostrando el código fuente utilizado y el resultado obtenido. Séptimo, visualiza los datos en los gráficos dependiendo del análisis a realizar. Octavo, incluye en la evidencia, o sea, en el informe, portada, introducción y conclusiones. Noveno, se cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión parecido al otro. Y la entrega se realiza en la plataforma en las fechas establecidas en el cronograma. Este sería el instrumento de evaluación relacionado con el informe, o sea, con la segunda evidencia. Y nos vamos ahora a conocer el tercer instrumento de evaluación correspondiente a la presentación. Ahí va a aparecer en pantalla, ya lo tenemos. Tiene la presentación similar a los dos anteriores, entonces no lo voy a leer, difiere aquí. El nombre de la evidencia, actividad de aprendizaje 3, evidencia 3, presentación en la que da a conocer los tipos de gráficos y su función en el análisis de datos. Nos vamos para los indicadores de logro, en este caso son 7. Y los tenemos en pantalla. El primero de ellos dice, explica los gráficos más importantes en el exploratorio análisis de datos. Aquí faltó en el análisis exploratorio de datos. Dice luego, vamos a corregirlo de una vez. Análisis exploratorio de datos. Habrá que corregirlo en la plataforma. 2. Cada diapositiva contiene la imagen del gráfico junto a la explicación. O sea que cada gráfico va con la explicación. La explicación que está requerida desde la guía de aprendizaje. Tercero, genera mínimo 5 tipos de gráficos. Cuarto, coloca en cada diapositiva el segmento de código fuente que utilizó para generarlo. Quinto, incluye en la presentación, dice portada, introducción y conclusiones. Sexto, cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega. Dice ahí del informe, eso es un error, esto no es un informe. Estamos hablando de una presentación.
Por eso es bueno leerlos. Séptimo, la entrega se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje, las fechas establecidas. Esto lo va a corregir una vez. A través del cronograma de actividades. O sea, no es capricho, sino que es un requisito. Ahí ya está actualizado. Y la mecánica funciona exactamente igual. Se verifica en la evidencia el cumplimiento de cada uno de los indicadores de logro y se coloca una X si se cumple. Y también se coloca una X si no se cumple. Luego se suman esos porcentajes y si da 70 o más se aprueba la evidencia. Si no, quiere decir que deberá ser ajustada por parte del aprendiz. Y regresamos a la presentación. Continuando. Guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje ya se ha dicho en repetidas ocasiones cuál es la importancia que reviste frente al desarrollo de cada una de las actividades. Entonces no la voy a presentar porque es responsabilidad de cada uno de los participantes acceder al espacio, conocer la guía y conocer todo el detalle de la misma para proceder a la construcción de las evidencias. En este caso no la voy a publicar. Como recursos y herramientas, los aparecen disponibles los siguientes: la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación asociado a cada una de las evidencias, los componentes formativos, o sea, el material de estudio, el caso de estudio asociado para el desarrollo de una de las evidencias, la herramienta Python, Anaconda y JupyterLab como complementos, el LMS Sayuna, donde podemos obtener la información y publicar las evidencias, y les proporciono un video como recurso adicional. Dice, este video tiene por título Recursos y herramientas para el análisis de datos. Entonces también estará disponible para que ustedes lo conozcan y si necesitan ampliar la información. Como otros recursos, ahí tenemos unos enlaces que también van a estar disponibles en la presentación. Hay un enlace que es para la descarga de Python, aparece ahí www.python.org downloads. Ustedes ingresan allí, los que no lo tengan y lo pueden descargar, la última versión, o recomendable no siempre la última, sino la anterior a la última, que de pronto genera un poquito más de estabilidad que las recientes versiones. Aparece también un enlace para la descarga de Anaconda y un tutorial de cómo instalarlo. Lo mismo para Python, hay un titular de cómo instalar Python, está el video tutorial de cómo instalar Anaconda y luego viene también un enlace para la descarga de lo que es JupyterLab y un video tutorial para la respectiva instalación. Entonces ahí está disponible ese material. Llegamos al espacio de preguntas y respuestas por parte de los participantes. En el momento no hay participantes. Entonces, de todas maneras, recuerden que si tienen alguna dificultad, la pueden dar a conocer a través del foro de dudas e inquietudes. O en su defecto pueden, digamos, escribir también a través del correo electrónico, etcétera. Están todos los medios de comunicación disponibles para que puedan, digamos, en un momento dado solucionar esas dificultades que se les puedan presentar. No siendo más, entonces, agradezco la asistencia y la participación que no hubo. De todas maneras, sé que van a visualizar las grabaciones, entonces allá va a estar la participación y daremos por finalizada la reunión. También detengo la grabación.